Fiona Palmer se despertó con el timbre del despertador a las 6:30 de la mañana, acercándose habitualmente a la mitad vacía de la cama. Noel no había vuelto a casa por la noche. Llamada de emergencia, explicó ayer por teléfono con voz cansada. Fiona suspiró y se deshizo del edredón. Últimamente las llamadas a altas horas de la noche eran cada vez más frecuentes, y ya no sabía si creerse la explicación de su marido. Fiona caminó descalza por el fresco suelo del cuarto de baño, mirando su reflejo en el espejo. 34 años no era mucho, pero en los últimos meses las finas líneas cerca de sus ojos se habían hecho más notorias y su pelo castaño se había desteñido. Abrió la ducha y dejó que los chorros de agua caliente se llevaran los restos de un sueño agitado y los pensamientos ansiosos. 10 años de matrimonio. Fiona recordaba su boda tan claramente como si hubiera sido ayer. Una modesta ceremonia en una iglesia local de Bloomington, un ramo de flores silvestres, la sonrisa feliz de Noel y su promesa de cuidarla siempre. Entonces tuvo la certeza de que les esperaba una vida larga y feliz. Los primeros años fueron realmente felices. Compraron una casita en las afueras de la ciudad, con un jardín en el que Fiona plantó rosas y lilas. Noel consiguió un trabajo estable como electricista en la compañía eléctrica, y ella empezó a dar clases en una escuela primaria. La vida habitual de una familia normal, cenas juntos, fines de semana fuera, vacaciones una vez al año en la costa. A veces pensaba en tener hijos, pero siempre había razones para posponerlo. Dificultades económicas, reformas de la casa, nuevas oportunidades profesionales. Y entonces algo cambió. Fiona no podía decir exactamente cuándo, pero hacía unos 6 meses Noel se había vuelto diferente. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, diciendo que se le habían acumulado los pedidos urgentes. Su teléfono estaba siempre con la pantalla bajada y a veces salía al jardín para hablar con alguien a solas. Antes lo compartían todo, ahora crecía entre ellos un muro de reticencias. Fiona salió de la ducha, se secó con una toalla y empezó a vestirse para ir a trabajar. Eligió un sencillo vestido azul, modesto pero elegante. La escuela primaria Maple Hill valoraba la pulcritud y la profesionalidad. Los niños eran sensibles al estado de ánimo de su profesora, y Fiona no quería que sus alumnos de segundo notaran su ansiedad. En la cocina encendió la tetera y sacó el pan para las tostadas. Los familiares rituales matutinos la tranquilizaban. En otro tiempo, Noel y ella habían desayunado juntos, hablando de los planes del día. Ahora desayunaba casi siempre sola, mirando por la ventana el despertar de la ciudad. Sonó el teléfono y a Fiona le dio un vuelco el corazón. Noel. «Buenos días», dijo tratando de mantener la voz neutra. «Hola», dijo su marido. «Siento lo de anoche. Tuve que arreglar un grave accidente en el polígono industrial. Esta noche volveré tarde, así que no me esperes para cenar». «¿Otra vez?», Fiona no pudo resistirse a preguntar. «Es la tercera vez esta semana». «Trabajo, Fi», suspiró Noel. «Ya sabes cómo es esto. Si vamos a cambiar de coche el año que viene, tenemos que coger turnos extra». Fiona permaneció en silencio. Nunca habían hablado de comprar un coche nuevo. Su viejo Ford seguía siendo bastante fiable. «Bueno, tengo que irme», dijo Noel tras una pausa. «Nos vemos esta noche, o mañana por la mañana». «Cuídate», dijo Fiona y colgó. Miró el reloj, las 7:15. Era hora de salir si quería tener lista la clase antes de que llegaran los niños. Fiona terminó su té, puso los platos en el fregadero y cogió su bolso con los materiales que había preparado ayer para la clase de arte. El día en la escuela transcurrió como de costumbre. Lectura, aritmética simple y una lección de arte. Los niños de segundo curso eran ruidosos pero curiosos, y a Fiona le encantaba su trabajo. Aquí, rodeada de la espontaneidad de los niños, sus problemas personales pasaban a un segundo plano. Después de clase, se quedaba en la sala de profesores, rellenando los diarios y revisando los deberes. Junto a su mesa estaba sentada Patricia Kent, la profesora de cuarto curso con la que a menudo almorzaban juntas. «Pareces cansada», dijo Patricia, ordenando una pila de cuadernos. «¿Va todo bien?». Fiona se encogió de hombros. «Lo de siempre. El trabajo, la casa. Noel trabaja mucho últimamente». «Sí, los hombres siempre encuentran motivos para estar en cualquier sitio menos en casa», dijo Patricia, sorbiendo su café de una taza grande etiquetada como
mejor profesor. ¿Qué quieres decir? Desconfió Fiona. Patricia se avergonzó. Nada en particular. Es que, ya sabes, los hombres hacen eso a veces. Mi exnovio también trabajaba siempre hasta tarde. Y luego resultó que el trabajo era la rubia de contabilidad. Fiona sintió la sangre subir a sus mejillas. ¿Era obvio para los demás lo que temía admitir para sí misma? Noel y yo estamos bien, dijo con firmeza. Ahora mismo hay mucho trabajo en la empresa. Por supuesto, asintió Patricia, pero había un brillo de lástima en sus ojos. Por cierto, me pareció ver a tu marido la semana pasada. En ese nuevo restaurante junto al río, La Garza Azul. Quería acercarme a saludarlo, pero estaba con mis padres y no quería entretenerlos. Además, estaba ocupado hablando. A Fiona le dio un vuelco el corazón. ¿Con quién?, preguntó, tratando de mantener la voz informal. Con una mujer, se encogió de hombros Patricia. No la conozco. Rubia, bastante llamativa. ¿Tal vez una colega? Probablemente, asintió Fiona, aunque era consciente de que no había ninguna mujer en la tripulación de Noel. Terminó rápidamente el papeleo y se despidió de Patricia, sintiendo la necesidad de estar sola. De camino a casa, Fiona se detuvo en el supermercado y paseó lentamente entre los estantes, sin fijarse en lo que metía en la cesta. Sus pensamientos giraban en torno a las palabras de su colega. Noel en un restaurante con una rubia espectacular. La Garza Azul no es el sitio más barato de la ciudad. No se va allí a comer en una pausa del trabajo. Al llegar a la casa, se dio cuenta de que el garaje estaba abierto y su coche aparcado allí. Así que Noel estaba en casa, aunque había dicho que llegaría tarde. Fiona aparcó en la entrada y se quedó sentada en el coche unos minutos, reflexionando. ¿Debía montar una escena, exigir explicaciones, o callarse y fingir que no sabía nada? Respiró hondo y salió del coche. El vestíbulo olía a café recién hecho y... ¿a colonia? Noel rara vez usaba perfume. Lo consideraba excesivo. Fiona entró en la cocina y vio a su marido delante de los fogones. Estaba asando filetes, su plato favorito para las ocasiones especiales. «Hola». Noel se volvió con una sonrisa. «Pensé en darte una sorpresa. Lo terminé antes de lo que pensaba». Fiona miró a su marido fijándose en detalles en los que no se había fijado antes. La nueva camisa azul marino. ¿Cuándo se la había comprado? Un nuevo corte de pelo, a pesar de que hacía un mes se había quejado de que cortarse el pelo cada 6 semanas era tirar el dinero. Y aquella colonia desconocida, cara y sofisticada. «Pareces nuevo», dijo ordenando sus compras. «¿Sí?» Noel se encogió de hombros, volteando filetes. «Pensé en renovar un poco mi vestuario. Los chicos del trabajo dicen que parezco un viejo con mis viejos vaqueros y camisetas. Los del trabajo», pensó Fiona. «O esa rubia del restaurante». «¿Qué tal el día?», preguntó Noel, sacando una botella de vino tinto de la nevera. Otra rareza. Normalmente solo bebían vino los fines de semana o los días festivos. Normalmente, se obligó Fiona a sonreír. Los niños estaban pintando naturaleza primaveral. Jake Evans tiene un verdadero talento. Sus acuarelas son deliciosas. Cenaron con la charla inusualmente animada de Noel sobre el trabajo, los nuevos proyectos de la empresa y los planes para las vacaciones de verano. No mencionó ningún accidente, y Fiona no se molestó en preguntar. Después de cenar, Noel lavó los platos, otra preocupación poco habitual en él, y dijo que se iba al garaje a trabajar en una vieja moto que llevaba varios años restaurando. Al quedarse sola, Fiona terminó lentamente su vino y se quedó mirando por la ventana, el cielo cada vez más oscuro durante largo rato. Luego se levantó con decisión y se dirigió al dormitorio. Nunca había revisado las cosas de su marido, creyendo que era una violación de su intimidad. Pero ahora las dudas la corroían por dentro, exigiéndole claridad. En el armario encontró varias camisas nuevas, con las etiquetas de una tienda cara del centro. En el cajón de la cómoda, un par de corbatas de seda, aunque Noel siempre había dicho que odiaba esas boas constrictoras. Su teléfono estaba en la mesilla de noche, y Fiona se quedó paralizada, mirándolo. Una mirada podría aclarar las cosas, o arruinar su matrimonio para siempre. Al final, no se molestó en comprobar el teléfono. Fiona volvió a la cocina, se sirvió más vino y se sentó frente al portátil. Abrió un buscador y tecleó. «¿Cómo saber si tu marido te engaña?».
La pantalla se llenó de enlaces a artículos con titulares chillones. 10 signos inequívocos de infidelidad. ¿Cómo detectar a un cónyuge infiel? ¿Qué hacer si su marido tiene una amante? Fiona cerró el portátil, sintiéndose tonta. Se estaba convirtiendo en una paranoica que veía infidelidad donde quizá no la había. El teléfono de Noel vibró sobre la mesa. Al parecer lo había cogido del dormitorio. Fiona no quiso mirar, pero su mirada se posó involuntariamente en la pantalla. Un mensaje de un contacto guardado simplemente como H. Gracias por lo de hoy. Espero verte mañana a la misma hora. Fiona sintió que las náuseas le subían a la garganta. Se terminó el vino de un trago y fue al baño. Permaneció bajo la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara el estrés del día, intentando ordenar sus pensamientos. Cuando volvió al dormitorio, Noel ya estaba en la cama, fingiendo leer un artículo técnico sobre electricidad. Mañana llegaré tarde, dijo sin apartar los ojos del papeleo. Un gran pedido en la zona este de la ciudad. De acuerdo, contestó Fiona, tumbándose a su lado y apagando la luz. En la oscuridad susurró, Noel, ¿estamos bien? Él no respondió inmediatamente, y el silencio le dijo más de lo que podrían decirle las palabras. Por supuesto, dijo al fin. ¿Qué te hace pensar que no lo estamos? Solo preguntaba. Fiona se giró sobre sí misma, dando la espalda a su marido. Por la mañana Noel ya no estaba cuando ella se despertó. Había una nota en la mesa de la cocina. Me fui temprano. No me eches de menos. Fiona se preparó un café y se sentó junto a la ventana, mirando las rosas marchitas del jardín. Tenía que tomar una decisión. Podía montar un escándalo, exigir confesiones, llorar y amenazar con el divorcio. O podía hacer lo contrario, averiguar la verdad con calma y racionalmente, sin histeria. Después de todo, siempre se había enorgullecido de su capacidad para resolver los problemas de forma equilibrada. Fiona se terminó el café y abrió el portátil. En lugar de artículos dudosos sobre engaños, empezó a buscar información sobre el restaurante Blue Heron. Quizá allí se acordaran de Noel y su acompañante. Tal vez alguien del personal pudiera contarle algo más. Fiona sabía que le esperaba un camino difícil, pero estaba decidida a recorrerlo con dignidad. Pasara lo que pasara, quería saber la verdad y afrontarla con los ojos abiertos. Fiona estaba sentada en su coche frente al restaurante Blue Heron, reflexionando. Era su hora de comer y había decidido aprovecharla para iniciar su pequeña investigación. El restaurante resultó ser un establecimiento elegante con grandes ventanales y una terraza con vistas al río. No era el tipo de lugar al que un electricista iría a comer con sus colegas. Se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, miró su reflejo en el espejo retrovisor y salió del coche. Dentro, el restaurante olía a bollería recién horneada y a perfume caro. La hora de comer acababa de empezar y no había muchos clientes. Fiona se acercó al mostrador de recepción, donde una chica sonriente con la insignia Lily la saludó amistosamente. ¿Qué desea? Buenas tardes, respondió Fiona sonriendo. Me gustaría hacer una reserva para el viernes por la noche, para 3 personas. Por supuesto, Lily abrió el registro de reservas. ¿A qué hora? A las 7, respondió Fiona. Miró a su alrededor y añadió. Nunca había estado aquí. Mi marido comió aquí la semana pasada con un colega y me lo recomendó encarecidamente. Nos alegramos de que a su marido le gustara, respondió Lily amablemente, anotando los datos de Fiona. Sí, quedó muy impresionado, continuó Fiona, entablando una conversación trivial. Creo que dijo que la camarera le recomendó un vino estupendo. Una rubia, creo. No tenemos camareras rubias, Lily negó con la cabeza. Quizás su marido se refería a Krista, nuestra sumiller. Es morena, pero cambia mucho de peinado. Oh, Fiona fingió estar avergonzada. Quizá esté confundida. De todos modos, gracias por la reserva. Al salir del restaurante, Fiona se sintió decepcionada. Esta pista no iba a ninguna parte. Entró en el coche, sacó el teléfono y buscó las últimas llamadas de Noel en la agenda de su casa. La mayoría de los números le resultaban familiares. Su trabajo, sus amigos, sus padres, pero un número, guardado simplemente como X, aparecía con frecuencia en la lista. Ese era el número del que había salido aquel mensaje. Tras dudar un segundo, Fiona pulsó la llamada, pero la soltó inmediatamente asustada.
¿Qué diría si alguien respondía? En lugar de eso, guardó el número en su teléfono y decidió proceder de otro modo. Al día siguiente, después de clase, Fiona se pasó por la oficina del operador de telefonía móvil. Un joven y amable empleado con la insignia de Ethan escuchó su historia de tapadillo sobre un importante contacto de trabajo que había perdido su número de teléfono. Lamentablemente, no podemos revelar los datos personales de los abonados, dijo Ethan con amabilidad pero con firmeza. Lo entiendo, suspiró Fiona, fingiendo estar disgustada. Es solo que este contacto es muy importante para el trabajo de mi marido, y él está de viaje de negocios, y yo quería ayudar. Lo siento, pero va en contra de nuestras normas. Ethan parecía realmente comprensivo. Podrías intentar buscar el número de teléfono en las redes sociales. A veces la gente los vincula a sus perfiles. Era una buena idea, y Fiona se lo agradeció. Por la noche en casa, mientras Noel volvía a quedarse hasta tarde en el trabajo, ella se sentó frente al portátil a investigar en las redes sociales. Para su sorpresa, no tardó en encontrar un perfil de Instagram vinculado a un número X. Chloe Baxter, 29 años, recepcionista en la clínica dental Bright Smiles. Fiona hojeó las fotos. Rubia bien peinada con maquillaje brillante, montones de selfies en establecimientos de moda, imágenes de comida y bebida, y ni una sola foto de ella junto a hombres. Fiona cerró el portátil y se recostó en la silla. Ahora la misteriosa X tenía un nombre y un lugar de trabajo. El siguiente paso era verla en persona. A la mañana siguiente, Fiona telefoneó a la clínica Bright Smile y concertó una cita con el dentista para el viernes siguiente. Noel había dicho que ese día volvería a quedarse hasta tarde, así que ella tenía la cobertura perfecta. La clínica resultó ser una moderna instalación en el centro de Bloomington. Era Chloe Baxter, sentada en la recepción, con un peinado impecable y una sonrisa profesional. En persona resultaba aún más llamativa que en las fotografías. Alta, esbelta, de rasgos afilados y fríos ojos azules. Fiona sintió una punzada de inseguridad. Aquella mujer era todo lo contrario a ella. Brillante donde Fiona era reservada, afilada donde ella era suave. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de Chloe era seria y un poco impaciente. Tengo una cita con el doctor Prescott, dijo Fiona, intentando que su voz sonara informal. Fiona Palmer. Chloe miró el ordenador y asintió. Sí, ya veo su entrada. Por favor, rellene este formulario. Le tendió una tableta con un cuestionario electrónico. Necesitaremos los datos de su seguro. Fiona se sentó en la sala de espera y empezó a rellenar el formulario, mirando de vez en cuando a Chloe. Trabajaba con eficacia. Atendía el teléfono, cobraba, charlaba con los pacientes, y todo ello con la misma sonrisa profesional que no le llegaba a los ojos. Una vez Chloe contestó a una llamada personal y su rostro se suavizó. Hoy no, cariño, dijo en voz baja. Mañana, como siempre. Cariño, era Noel. Fiona sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Volvió al mostrador y entregó el formulario cumplimentado. Chloe le echó un vistazo rápido. «La señora Palmer, ¿verdad?», preguntó, y algo en su tono hizo que Fiona desconfiara. «¿Es la primera vez que viene a nuestra clínica?» «Sí», asintió Fiona. «Acabo de mudarme desde el otro lado de la ciudad». La mentira le resultó fácil. No quería que Chloe asociara su nombre con Noel, si es que realmente eran amantes. «¿Qué te ha traído hasta aquí?» Chloe entornó ligeramente los ojos, como si intentara recordar algo. «Buenas críticas», Fiona se encogió de hombros. «¿Y cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «3 años», respondió Chloe secamente. «La doctora Prescott estará lista dentro de 10 minutos. Puede sentarse y esperar». Fiona volvió a la sala de espera y cogió una revista, fingiendo que leía. En realidad estaba observando a Chloe y pensando, ¿qué habrá encontrado esa mujer en Noel? ¿Dinero? Pero su sueldo de electricista era modesto. ¿Apoyo emocional? Fiona siempre había pensado que su relación era estable y armoniosa. ¿Pasión? Tal vez eso era lo que realmente había faltado en su matrimonio de finales de... «Señora Palmer», la voz de Chloe la sacó de su ensueño. «El doctor Prescott está listo para usted. Habitación 3». La cita fue rápida. El doctor Prescott, un hombre mayor de ojos amables y manos firmes, le examinó los dientes, le hizo un par de radiografías y le anunció que todo estaba bien. Cuando Fiona salió de la consulta,
Chloe ya estaba atendiendo a otra clienta, una anciana que sacaba lentamente el dinero de un monedero raído. ¿Tienen descuentos para pensionistas?, preguntó la mujer. No, señora, nuestros precios son fijos. La voz de Chloe sonaba impaciente. Aceptamos los principales seguros, pero este procedimiento tiene un recargo de $50. Pero me dijeron... Le informaron mal, cortó Chloe. $50 o no podremos hacer la intervención. Fiona vio cómo la mujer mayor sacaba de mala gana unos cuantos billetes más. Las manos le temblaban ligeramente. Chloe cogió el dinero y le entregó el cheque sin mirar siquiera a la mujer. La próxima cita es dentro de 15 días. No olvides reservar antes de irte. Fiona se acercó al mostrador mientras la mujer mayor se alejaba. ¿Cuánto le debo?, preguntó. Chloe lo comprobó en el ordenador. Su seguro cubre íntegramente el chequeo rutinario. Pero el doctor Prescott recomienda una limpieza profesional que costará $120, 30 de los cuales son un cargo extra además del seguro. Me lo pensaré, dijo Fiona. ¿Me da su tarjeta? Así podré ponerme en contacto contigo directamente si decido reservar una limpieza. Chloe enarcó una ceja, pero le entregó la tarjeta de la clínica con su nombre. Puedes llamar a recepción, dijo. Prefiero el trato personal, sonrió Fiona. Gracias, no, señorita Baxter. Es usted muy profesional. Salió de la clínica con sentimientos contradictorios. Por un lado, Chloe era exactamente como Fiona se imaginaba a la amante de su marido. Guapa, segura de sí misma, dura. Por otro lado, ¿qué podía encontrar Noel en esta mujer fría y calculadora? Durante el resto del día, Fiona no pudo concentrarse en su trabajo. Revisaba mecánicamente los deberes de sus alumnos, mientras sus pensamientos volvían a Chloe Baxter y Noel. ¿Y si todo era producto de su imaginación? ¿Y si X es en realidad un compañero de trabajo y sus sospechas son infundadas? Pero esa noche, cuando Noel volvió a llamar para decir que llegaría tarde, Fiona se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en la ignorancia. ¿Dónde estás?, preguntó sin rodeos. En el trabajo, por supuesto. La voz de Noel sonaba un poco tensa. Estamos en medio de un nuevo proyecto. Eso dijiste ayer y anteayer. Suspiró Noel. Ya sabes cómo es esto. A veces es mucho trabajo. Lo sé, dijo Fiona. Es que te echo de menos. ¿Por qué no tenemos una noche especial este viernes? Cocinaré tus filetes favoritos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿El viernes?, dijo finalmente Noel. No sé si podré ir. Tenemos una reunión importante con los contratistas. Por favor, insistió Fiona. Llevo mucho tiempo planeando esto. Y he invitado a alguien especial. ¿Un invitado? Noel sonaba curioso. ¿Quién? Sorpresa. Fiona trató de mantener su voz juguetona. Intenta estar en casa a las 7, ¿vale? Tras otra pausa, Noel asintió. Vale, intentaré llegar pronto a casa. Pero no puedo prometer nada. Estaré esperando, dijo Fiona, y terminó la llamada. Se sentó en el silencio de la cocina, mirando la tarjeta de visita de Chloe Baxter. El plan que había empezado a formarse en su cabeza era arriesgado y quizá un poco loco, pero no podía soportar más la incertidumbre. Al día siguiente, después del trabajo, Fiona se quedó sentada en el aparcamiento del instituto durante un buen rato, recobrando la cordura. Por fin sacó el teléfono y marcó el número de su tarjeta de visita. Clínica Dental Sonrisas Brillantes. ¿En qué puedo ayudarle? No era Chloe, era otra mujer. Buenas tardes, dijo Fiona. ¿Puedo hablar con Chloe Baxter, por favor? Es una llamada personal. Un momento, contestó la mujer, y en el auricular sonó una música suave. Chloe Baxter al habla. La voz era comercial y un poco tensa. Buenas tardes, señorita Baxter, dijo Fiona, intentando que su voz sonara segura. Soy Fiona Palmer. Ayer estuve en su recepción. Sí, lo recuerdo. No había calidez ni reconocimiento en la voz de Chloe. ¿Qué puedo hacer por usted? Me gustaría invitarte a cenar este viernes, dijo Fiona sin rodeos. A las 7 en punto. Hubo una pausa. ¿Cómo dice? La voz de Chloe era de auténtica perplejidad. ¿Por qué iba a cenar con un paciente? Porque creo que tenemos mucho de qué hablar. Fiona respiró hondo. ¿Conoce a mi marido, Noel Palmer? De nuevo la pausa, más larga esta vez.
No sé a qué te refieres, dijo por fin Chloe, pero su voz sonaba diferente, cautelosa. Creo que sí, dijo Fiona en voz baja. Y no voy a montar una escena ni un escándalo. Solo quiero aclarar las cosas. Como adultos. Te equivocas, replicó Chloe con frialdad. No conozco a ningún Noel Palmer. En ese caso, no tienes nada que temer, ¿verdad? Fiona sonrió, aunque Chloe no pudo verlo. Solo una cena con un paciente amistoso. Vivo en el 28 de la calle Maple, y soy muy buena cocinera. Eso es ridículo, resopló Chloe. No voy a ir. Como quieras, dijo Fiona con calma. Pero si cambias de opinión, te espero a las 7. Estoy segura de que nos vendrá bien a todos. Aclarar las cosas. Terminó la llamada sintiendo que el corazón se le aceleraba. ¿Qué había hecho? Si Chloe era realmente la amante de Noel, podía contarle esta conversación. ¿Y si no lo había hecho? Entonces Fiona había quedado como una loca delante de un completo desconocido. Pero incluso si Chloe se lo dice a Noel, ¿cuál es el daño en eso? Al menos le obligaría a revelar sus cartas. Fiona estaba cansada de incertidumbres, de medias verdades y de insinuaciones. Quería claridad, por dolorosa que fuera. Noel llamó el jueves para confirmar que estaría en casa el viernes a las 7. ¿A quién has invitado?, preguntó con curiosidad. ¿A tu hermana o a alguien del trabajo? Ya lo verás, respondió Fiona con evasivas. Es una sorpresa. El viernes había salido temprano del trabajo para prepararse para la cena. Compró filetes frescos, verduras para la ensalada y una botella de vino tinto caro, el mismo que ella y Noel habían bebido en su aniversario de boda. Se puso su mejor vestido, uno azul oscuro de espalda abierta que Noel había calificado una vez de sexy. Puso la mesa para 3 y encendió las velas. A las 6:55 oyó llegar el coche de Noel. El corazón se le aceleró. ¿Y si Chloe no venía? ¿Y si llamaba a Noel y le contaba lo de la invitación? ¿Y si... El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Fiona respiró hondo y fue a abrir, sin saber quién estaba al otro lado. Su marido o su supuesta amante. O tal vez los dos, que habían decidido encontrarse de antemano y enfrentarse a ella juntos. Al abrir la puerta vio a Chloe Baxter, vestida con un ajustado vestido rojo, perfectamente maquillada y con un peinado elaborado. No parecía una persona que fuera a una cena amistosa, sino una mujer preparada para la batalla. Al fin y al cabo has venido, dijo Fiona intentando ocultar su sorpresa. Me picó la curiosidad, se encogió de hombros Chloe, y decidí que era más fácil afrontarlo ahora que esperar a que aparecieras en la clínica con nuevas preguntas. Pasa. Fiona dio un paso atrás, dejando entrar a Chloe en la casa. Noel llegará en cualquier momento. No sabe que me has invitado. No era una pregunta, sino una afirmación. No, respondió Fiona con sinceridad. Es una sorpresa para todos. Chloe entró en el salón, observando el interior con mirada crítica. Es una casa bonita, dijo sin mucho entusiasmo. Muy acogedora. Gracias. Fiona señaló el sofá. Siéntate, voy a por vino. Fue a la cocina y sirvió 2 copas de vino tinto, luchando contra el impulso de beberse la suya de un trago. Fue entonces cuando oyó abrirse la puerta principal. Noel estaba en casa. —¿Fi? —gritó. —Siento llegar un poco tarde. El tráfico. Su voz se quebró y Fiona se dio cuenta de que había visto a Chloe. Respiró hondo, cogió las gafas y salió al salón, dispuesta a saber por fin la verdad. El aire en el salón era tenso al máximo. Fiona estaba de pie con 2 copas de vino, observando a su marido congelado en el umbral de la puerta, mirando atónito a Chloe. El silencio que flotaba entre ellos parecía palpable. —¿Qué está pasando? Se espetó finalmente Noel, desviando la mirada de Chloe a Fiona. —Conoces a nuestro invitado, ¿verdad? Preguntó Fiona, intentando hablar con calma, aunque el corazón le latía como loco. Noel guardó silencio, obviamente incapaz de encontrar las palabras. Su rostro estaba pálido, y sus ojos recorrían la habitación como los de un animal cazado. —¡Qué velada tan bonita! —dijo Chloe con sarcasmo, levantándose del sofá. —Una auténtica cena familiar. —Fiona —se adelantó Noel—, no entiendo qué hace esa mujer aquí. —¿De verdad? Fiona dejó un vaso sobre la mesa y bebió un sorbo del otro. —Y yo que pensaba que os conocíais bien. Tan bien que pasáis varias tardes a la semana juntas. Chloe soltó una carcajada aguda. —¡Oh, qué drama!
¿De verdad no te ha dicho nada? Chloe, dijo Noel en tono de advertencia, pero ella se limitó a hacerle un gesto con la mano. ¿Qué iba a decirme exactamente? Fiona se acercó más a Chloe. ¿Que estabais teniendo una aventura? ¿Que llevaba meses engañándome? ¿Que todo el tiempo que supuestamente estaba en el trabajo estaba contigo? Chloe se encogió de hombros y sus ojos azules miraron a Fiona con fría superioridad. Tu marido y yo somos íntimos, pero no es culpa nuestra. Noel sufrió en ese matrimonio durante mucho tiempo antes de encontrar consuelo. ¿Consuelo? Fiona sintió que la sangre le subía a las mejillas. ¿Así es como lo llamas ahora? Noel salió por fin de su aturdimiento y se acercó, interponiéndose entre las mujeres. Fiona, mira, no es lo que crees que es. Ah, sí. Fiona lo miró con amargura. Entonces ilumíname, Noel. Explícame por qué llevas meses mintiéndome. ¿Por qué decías que trabajabas hasta tarde cuando en realidad estabas pasando tiempo con ella? He visto los mensajes en tu teléfono, Noel. De ex Chloe, ¿verdad? Noel parecía como si le hubieran dado un puñetazo. Se pasó la mano por el pelo, claramente sin saber qué decir. No habíamos planeado que pasara esto, dijo finalmente. Simplemente ocurrió. ¿Sucedió? Fiona sonrió con amargura. ¿Qué pasó exactamente, Noel? ¿Accidentalmente empezaste a ver a otra mujer a espaldas de tu esposa? ¿Accidentalmente me has mentido durante meses? Chloe suspiró con paciencia teatral. Su marido lleva mucho tiempo descontento con usted, señora Palmer. Solo que era demasiado educado para decírselo directamente. Cierra el pico, dijo Fiona bruscamente. No estoy hablando contigo. Deberías, replicó Chloe. Porque, a diferencia de ti, yo escucho a Noel. Sé lo que sueña, lo que quiere de la vida. ¿Lo sabes tú? Fiona sintió un nudo en la garganta. ¿Era verdad? ¿Se había distanciado tanto de su marido que no se había dado cuenta de su infelicidad? ¿Noel? Se volvió hacia su marido. ¿Es verdad? ¿Eres infeliz conmigo? Noel parecía dolorosamente avergonzado, evitando su mirada. Ya, no lo sé, Fiona. Los últimos años es como si hubiéramos vivido vidas paralelas. Estás todo sobre tu trabajo, tus estudiantes. Me siento como si fuera invisible en mi propia casa. Esas palabras golpearon a Fiona más fuerte de lo que esperaba. Todo este tiempo había pensado que tenían un matrimonio sólido, que se entendían sin palabras, y resultó que ni siquiera había visto sufrir a su marido. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no hablaste conmigo en lugar de buscar consuelo a escondidas? Lo intenté, respondió Noel. Muchas veces, pero siempre estabas tan ocupado, tan preocupado por tus propios asuntos. Y entonces conocí a Chloe, y ella me escuchó de verdad. Chloe sonrió con suficiencia y puso la mano en el hombro de Noel en un gesto protector. Fiona sintió que una oleada de rabia crecía en su interior. ¿Era eso? Miró a Chloe. ¿Te aprovechaste de nuestros problemas para ganarte la confianza de mi marido? No me estaba aprovechando de nada, replicó Chloe con frialdad. Noel buscaba a alguien que lo comprendiera, y me encontró a mí. Eres una depredadora, le espetó Fiona. Una destructora de familias. ¿Crees que eres la primera? ¿Crees que esta es una verdadera relación basada en la mentira y la traición? El rostro de Chloe se contorsionó de ira. ¿Cómo te atreves a juzgarme? Ni siquiera conoces a tu marido. No tienes ni idea de lo que piensa, de lo que siente. Y yo sí la tengo. Chloe, por favor. Noel trató de calmarla, pero no le hizo caso. No, que sepa la verdad. Chloe se volvió hacia Fiona. Tu marido vivió durante años con una mujer que no lo veía, que lo trataba como a un mueble, cómodo pero no digno de atención. Me contó cómo rechazaste su sueño de montar su propio negocio. ¿Cómo ridiculizaste su deseo de tener un hijo? Yo nunca me burlé, objetó Fiona, pero las palabras de Chloe habían tocado una fibra sensible. De hecho, ella no apoyaba la idea de Noel de abrir un taller de reparación de motos antiguas, por considerarla poco práctica, y siempre aplazaba el tema de los hijos, encontrando razones para esperar otro año, otros dos. Ni siquiera me estás escuchando, exclamó Chloe dando un paso hacia Fiona. Estás obsesionada con tu justa indignación, con tu vida perfecta, que alguien se ha atrevido a violar. No te atrevas a hablarme de mi vida, se adelantó también Fiona. No sabes nada de nosotras, de lo que hemos pasado juntas.
Sé lo suficiente, la cortó Chloe. Sé que ya no te quiere, que quiere estar conmigo, que contigo se asfixia, y conmigo por fin puede respirar. Estas palabras golpearon a Fiona como una bofetada. Se volvió hacia Noel. ¿Es verdad? ¿Ya no me quieres? Noel se quedó callado, con los ojos bajos, y ese silencio habló más alto que cualquier palabra. Ni siquiera puedes mirarme a los ojos, susurró Fiona. Todos estos años juntos, ¿fue todo mentira? Mentiras no, dijo finalmente Noel. Es solo que las cosas cambian, Fiona. La gente cambia. Los sentimientos cambian. Bien dicho, asintió Chloe con una sonrisa. ¿Lo ve, señora Palmer? Es hora de que lo deje marchar. Dele la oportunidad de ser feliz. Fiona temblaba de rabia. Miró fijamente a Chloe. ¿Feliz? ¿Contigo? ¿Una mujer que trata a los pacientes ancianos como basura? ¿Que solo ve a las personas como carteras? ¿Es esa la felicidad que quieres para mi marido? No sabes nada de mí. Chloe siseó. ¿Cómo te atreves a juzgarme por unos minutos en la clínica? Sé lo suficiente, respondió Fiona. Sé quién eres. Y lo siento por Noel si no puede verlo. El rostro de Chloe se contorsionó de ira. ¿Te da pena? ¿A ti? ¿La mujer que lo ha dado por sentado durante años? No tienes ni idea de lo que significa amar de verdad. No eres quien para decirme lo que es el amor. Fiona sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. El verdadero amor no se construye sobre el engaño y la traición. ¡Basta ya!, gritó de repente Chloe, dando otro paso hacia Fiona. Estoy harta de tu moralina. Durante 10 años has arruinado a este hombre con tu indiferencia, ¿y ahora pretendes que eres una víctima? Yo soy la víctima, objetó Fiona. Me han engañado durante meses. Me han arruinado la vida. Basta de drama. Chloe agarró el brazo de Fiona, clavándole las uñas en la piel. Si le quisieras de verdad, te habrías dado cuenta de su infelicidad. Si de verdad te importara, lo habrías visto cambiar. Fiona intentó soltarse, pero el agarre de Chloe era inesperadamente fuerte. «Suéltame. Tienes que soltarlo», insistió Chloe, apretando aún más la mano de Fiona. «Ya no es tuyo». «Chloe, basta», intervino Noel, pero ella no escuchó. «No, debe oír la verdad». Chloe miró a Fiona con odio indisimulado. «No eres nada, incapaz de apreciar lo que tienes. Y ahora que ha encontrado la felicidad con otro, intentas aferrarte a él con todas tus fuerzas. ¿Qué sabes tú de nosotros?» Fiona finalmente apartó la mano, pero al hacerlo, atrapó la otra mano de Chloe con su copa, y el vino se derramó sobre su vestido. Chloe miró con furia la borrosa mancha roja. «Lo has hecho a propósito». «Ha sido un accidente», empezó Fiona, pero Chloe no la dejó terminar. Agarró la muñeca de la otra mano de Fiona, que aún sostenía el vaso, y tiró bruscamente. El vino salpicó la blusa de Fiona, extendiéndose en una mancha oscura. «Cállate, tonta», siseó Chloe, apretando con fuerza la mano de Fiona. «No entiendes nada. Noel no está contigo por amor, sino por lástima. Hace tiempo que quería marcharse, pero no se atrevió a romper tu frágil corazón». Fiona intentó soltarse, pero Chloe la sujetó con fuerza, clavándole las uñas en la piel hasta que le dolió. El vino goteaba de su blusa al suelo, pero nadie le prestó atención. «Suéltame ya», exigió Fiona, tratando de liberarse. «¿O qué?», sonrió Chloe. «¿Pedirás ayuda a un marido que ya no quiere estar contigo?» En ese momento la puerta principal se abrió de golpe y un jadeante Noel entró en la habitación. Las tres se quedaron paralizadas, mirándolo. «Siento llegar tarde. Ha habido un accidente en la carretera. Yo...» Se detuvo al ver la escena que tenía delante. «¿Qué está pasando aquí?» Fiona parpadeó, cambiando su mirada perpleja de Noel en la puerta a Noel de pie junto a ellos. «¿Noel?», susurró confundida. El hombre de la puerta frunció el ceño, mirando a su doble. «¿Qué demonios?». El hombre que Fiona había confundido con su marido sonrió lentamente. «Hola, hermano», dijo. «Llegas justo a tiempo para el drama familiar». Fiona sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Hermano?». Noel no tiene hermano. ¿O lo tiene? El verdadero Noel dio un paso adelante, con la cara contorsionada por la ira. «¿Nathan? ¿Qué demonios haces en mi casa?». Chloe soltó la mano de Fiona y dio un paso atrás hacia Nathan. Su rostro expresaba ahora una extraña satisfacción. «Sorpresa, señora Palmer».
dijo con una sonrisa fría. Parece que ni siquiera sabía que su marido tenía un hermano gemelo. Fiona los miró aturdida, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Toda la extrañeza de los últimos meses, los cambios en el comportamiento de Noel, la ropa nueva, la colonia desconocida. No era su marido, era su hermano. Noel se acercó a su mujer, con los ojos llenos de preocupación. Fiona, ¿estás bien? ¿Qué te han hecho? Fiona no pudo contestar. Miró la mancha de vino en su blusa, la muñeca enrojecida donde Chloe la había agarrado, y sintió que la rabia crecía en su interior. Nathan rodeó la cintura de Chloe con el brazo y miró a su hermano desafiante. No te preocupes, hermano. Solo estábamos divirtiéndonos un poco. Tu mujer resultó ser tan crédula. Fuera de mi casa, sisió Noel abrazando con fuerza a Fiona. Ahora, Chloe rió. Con mucho gusto. El espectáculo ha terminado y debo decir que ha sido bastante entretenido. Fiona encontró por fin la voz y se volvió hacia su marido. ¿Tienes un hermano? ¿Un hermano gemelo? ¿Y nunca me lo has dicho? El dolor brilló en los ojos de Noel. Hace años que no lo considero mi hermano. No después de lo que hizo. Nathan puso los ojos en blanco. Sigue siendo igual de dramático. No te preocupes, nos vamos. Pero ha sido divertido, Fiona. No tienes ni idea de lo fácil que ha sido engañarte. Noel dio un paso hacia su hermano, con los puños cerrados. Si alguna vez vuelves a acercarte a mi familia... ¿Y qué? Nathan sonrió. ¿Llamarás a la policía? ¿Les contarás cómo tu malvado hermano gemelo se hizo pasar por ti? Menudo drama. Chloe tiró de él hacia la puerta. Vamos, cariño. No tenemos nada más que hacer aquí. Fiona los vio marcharse, sintiéndose desolada y humillada. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se volvió hacia Noel, sin saber qué decir. Tenía tantas preguntas en la cabeza, tanto dolor y rabia bullendo en su interior. Noel la miró con preocupación y culpabilidad en los ojos. Tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras. «Tienes un hermano gemelo», dijo ella lentamente. «Y nunca me has hablado de él. En 10 años de matrimonio ni una sola vez mencionaste que tenías un gemelo idéntico». «Intenté olvidar que existía», respondió Noel en voz baja. «Después de todo lo que pasó entre nosotros, después de todo lo que hizo». «Pero si forma parte de tu vida», exclamó Fiona. «Parte de ti. ¿Cómo pudiste ocultármelo?» «Tenía miedo», admitió Noel. «Tenía miedo de que, si te lo contaba, de alguna manera volviera a mi vida. Y como puedes ver, tenía razón». Fiona sacudió la cabeza, sintiendo cómo crecía el vacío en su interior. «Ni siquiera sé quién eres», susurró. «Tantos años juntos y ni siquiera conocía una parte tan importante de tu vida». Bajó la mirada hacia su blusa estropeada, el vino tinto extendiéndose por la tela, un símbolo de cómo su vida, su matrimonio, su confianza se habían manchado y destruido. Noel le tendió la mano. «Fiona, por favor». Pero ella se retiró, negando con la cabeza. «Ahora no. Necesito estar sola, para pensar». Y sin esperar respuesta, se dirigió al dormitorio, dejando a Noel de pie en medio de la habitación con la mano extendida y dolor en los ojos. La mañana siguiente a la desastrosa cena, recibió a Fiona con dolor de cabeza y una sensación de irrealidad. Apenas había dormido, ya que había pasado toda la noche en el sofá del salón, a donde había ido después de que Nathan y Chloe se marcharan de casa. Noel había intentado hablar con ella, pero ella se había negado a escuchar. No estaba preparada para otra revelación. Ahora, a la fría luz de la madrugada, Fiona estaba sentada en la cocina con una taza de café cargado, intentando ordenar sus pensamientos. Se sentía atrapada en una película absurda. Un hermano gemelo del que nunca había oído hablar. Una mujer que la acusaba de destruir su propio matrimonio. Meses de desconfianza y sospechas que resultaron ser tan fundadas como completamente falsas. Oyó pasos y levantó la vista. Noel estaba en la puerta de la cocina, demacrado y pálido, con ojeras. Al parecer, la noche no había sido mejor. «Buenos días», dijo en voz baja. Fiona asintió, sin fiarse de su voz. Noel entró inseguro en la cocina. «¿Puedo sentarme? Tenemos que hablar». «Sí», asintió Fiona señalando la silla de enfrente. «Empieza por el principio. ¿Quién es Nathan y por qué nunca me has hablado de él?» Noel suspiró pesadamente y se hundió en la silla. «Nathan es mi hermano gemelo. Nacimos con 7 minutos de diferencia.
Y desde que éramos niños ha habido una rivalidad. No, esa no es la palabra. Nathan siempre quiso lo que yo tenía. Mis juguetes, mis amigos, mi atención. Fiona miró a su marido intentando conciliar la imagen del niño gemelo con la del hombre despiadado que ayer se había plantado en su salón. Las cosas empeoraron cuando éramos adolescentes, continuó Noel, mirando su taza. Empezó a salir con chicas de las que yo estaba enamorado. Se matriculó en las mismas universidades que yo. Pero entonces cruzó la línea. ¿Qué hizo?, preguntó Fiona en voz baja. Noel la miró y ella vio el dolor persistente en sus ojos. Me tendió una trampa. Se aprovechó de nuestro parecido para robar en una tienda local. Los testigos me identificaron porque Nathan se aseguró de que le vieran entrar en la tienda con mi ropa. Me detuvieron. Pasé 2 días en una celda hasta que todo se aclaró. Jesús, exhaló Fiona. ¿Por qué? Porque conseguí una beca para la universidad con la que él soñaba. La misma a la que él aspiraba, negó Noel con la cabeza. Después de aquello, nuestros padres vieron por fin quién era en realidad. Lo enviaron con unos parientes a otra ciudad para que terminara allí sus estudios. Y entonces, dejamos de hablarnos, le aparté de mi vida. ¿Y nunca se te ocurrió decírmelo en 10 años de matrimonio? Había amargura en la voz de Fiona. Quería hacerlo, admitió Noel. Muchas veces. Pero primero no era el momento adecuado. Y luego había pasado demasiado tiempo. Y me parecía extraño mencionar de repente que tenía un hermano gemelo. Y entonces decidí que no importaba. Que estaba en el pasado. ¿No importa? Fiona sintió que la ira le hervía por dentro. Tu hermano entró en nuestra casa, haciéndose pasar por ti. ¿Y crees que eso no tiene importancia? No sabía que haría algo así, exclamó Noel. Hace 15 años que no lo veo, Fiona. 15 años sin una palabra, sin un solo contacto. Creí que hacía tiempo que se había olvidado de mí. Fiona sacudió la cabeza, sintiendo que el vacío crecía en su interior. ¿Quién más es esta mujer, Chloe? ¿De verdad trabaja en la clínica dental? No tengo ni idea, respondió Noel con sinceridad. Nunca la había visto antes de anoche. Fiona se quedó en silencio, meditando sus palabras. Así que todo este mes de sospechas, desconfianza, dolor, ¿era todo fruto del cruel juego de Nathan? ¿Por qué? ¿Qué quería de ellos? Llamaré a mis padres, dijo Noel. Quizás sepan dónde ha estado Nathan todo este tiempo y por qué ha decidido volver de repente. Haz lo que quieras, dijo Fiona cansada. Pero eso no cambia el hecho de que me hayas mentido durante 10 años. 10 años guardando en secreto una parte tan importante de tu vida. Yo no mentí, replicó Noel. Simplemente no te lo dije. Es lo mismo, le cortó Fiona. El matrimonio se basa en la confianza, Noel. La franqueza. Y tú me ocultaste la existencia de tu hermano gemelo, un hombre idéntico a ti. ¿Cómo se supone que voy a confiar en ti ahora? ¿Cómo voy a confiar en que no hay más secretos? Noel bajó los ojos y en su silencio Fiona vio la respuesta. Hay algo más, dijo, sintiendo que se le apretaba el corazón. Algo de lo que no me has hablado. Nathan no es el único del que estoy distanciada. Tengo una hermana, Nora. Es 3 años menor que nosotros. Una hermana, repitió Fiona con voz apagada. Tú también tienes una hermana de la que nunca hablaste. Se puso del lado de Nathan después del incidente del robo, explicó Noel. Decía que yo siempre había sido el preferido de mis padres y que Nathan solo quería llamar la atención. Nos peleamos y desde entonces no hemos vuelto a hablar. Fiona miró a su marido y sintió que la alienación crecía en su interior. El hombre con el que había vivido 10 años era de repente un extraño. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. Creía que te conocía, Noel. Creía que no había secretos entre nosotros. Y ahora resulta que me han ocultado toda una parte de tu vida, de tu familia. Sigo siendo el mismo hombre, dijo Noel, acercándose a ella por encima de la mesa. El mismo hombre del que te enamoraste. Lo que les ocurrió a mi familia, a Nathan y a Nora, es una parte dolorosa de mi pasado que he intentado olvidar. Fiona le apartó la mano. Pero es una parte de ti, Noel. Una parte que me ocultaste. Y ahora no sé si puedo confiar en lo que sé de ti. Se hizo un gran silencio. Fuera de la ventana empezaba un nuevo día. El sol se alzaba sobre el horizonte, pero las sombras en la cocina parecían espesarse. Te quiero, Fiona.
dijo Noel por fin. Y siento no haber sido del todo sincero. Pero te juro que nunca quise hacerte daño. Nunca quise que Nathan entrara en nuestras vidas. Fiona miró a su marido, intentando encontrar en su rostro las respuestas a todas las preguntas que pululaban en su mente. Pero lo único que vio fue cansancio y arrepentimiento. Necesito tiempo, dijo levantándose de la mesa. Tiempo para reflexionar. Me voy a casa de él en un par de días. Ellen era la hermana pequeña de Fiona y vivía en los suburbios de Bloomington. Siempre habían estado muy unidas, y Fiona sabía que su hermana la aceptaría sin rechistar. Por supuesto, asintió Noel, y había resignación en su voz. Lo comprendo. Fiona se dirigió al dormitorio para recoger sus cosas. Sus manos actuaron mecánicamente, doblando la ropa y los artículos de aseo en una pequeña bolsa. Sus pensamientos eran confusos, sus emociones la abrumaban, pero aguantó, sin dejarse derrumbar. Todavía no, aquí no. Cuando volvió al salón con la bolsa, Noel estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Se dio la vuelta al oír sus pasos. Llámame cuando estés lista para hablar, dijo. Te espero. Fiona asintió sin fiarse de su voz y se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo nos ha encontrado Nathan? ¿Cómo sabía lo de Chloe? Noel negó con la cabeza. No lo sé. Quizá me estaba siguiéndonos. Quizá Chloe es su amiga o... No lo sé, Fiona, pero lo averiguaré. ¿Por qué haría eso? Ella preguntó. ¿Por qué destruir nuestro matrimonio? Porque siempre quiso lo que yo tenía, respondió Noel con amargura. Y yo te tenía a ti. Estas palabras siguieron a Fiona mientras conducía hacia la casa de su hermana, resonando en su cabeza una y otra vez. Nathan quería destruir su matrimonio por celos, por una mezquina venganza contra el hermano al que no había visto en 15 años. Y casi lo había conseguido. Había sembrado la semilla de la desconfianza y ahora estaba brotando, destruyendo todo lo que ella creía sólido y seguro. Ellen la recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. La hizo pasar a la habitación de invitados y le dijo, «Ponte cómoda. Cuando estés lista para hablar, estaré en la cocina». Fiona asintió, agradecida por ese espacio y ese tiempo. Colocó sus cosas, se duchó y solo entonces bajó a la cocina, donde Ellen estaba preparando la cena. «Entonces», dijo su hermana, poniéndole una taza de té delante. «¿Qué ha pasado?» Y Fiona se lo contó. Sobre sus sospechas, sobre Chloe, sobre la desastrosa cena, sobre cómo había descubierto que Noel tenía un hermano gemelo del que nunca había hablado, y sobre su hermana, otro pariente oculto. «Nabu, vaya», fue todo lo que dijo Ellen cuando Fiona terminó. «Eso es mucho. No sé qué hacer», admitió Fiona. «No sé cómo confiar en él después de esto». Ellen removió el té pensativa. «Sabes, no creo que sea tanto que tenga un hermano y una hermana de los que no me haya hablado. Es que te ocultó toda una parte de su vida, su identidad, y ahora sientes que no le conoces de verdad». «Sí», asintió Fiona. «Exactamente. Pero la cuestión es», continuó Ellen, «¿habría cambiado vuestra relación si lo hubierais sabido desde el principio? ¿Habría sido Noel una persona diferente a tus ojos si te hubiera hablado de su hermano y su hermana gemelos, con los que no se habla?», se pregunta Fiona. ¿Era realmente el problema de los parientes ocultos? ¿O era que Noel no confiaba en ella lo suficiente como para compartir una parte dolorosa de su pasado? «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero creo que es más que eso. Se trata de confianza, de apertura. Estuvimos casados 10 años, Ellen. 10 años. Y todo ese tiempo me ocultó una parte tan importante de su vida». «¿Y a ti?», preguntó Ellen en voz baja. «¿Siempre has sido completamente sincera con él? ¿Nunca le ocultaste tus pensamientos, tus sentimientos, tus miedos?» Fiona quiso objetar, pero se contuvo. ¿No le había ocultado a Noel sus dudas sobre tener hijos? ¿No había tachado de poco prácticas las ideas de Noel sobre su propio negocio, en lugar de hablar honestamente de sus temores sobre la inestabilidad financiera? «Todas las parejas tienen sus secretos», continuó Ellen. «Algunos son grandes, otros pequeños. La cuestión es si puedes seguir adelante sabiendo lo que sabes ahora». Fiona miró por la ventana el cuidado jardín de Ellen. Qué fácil sería decir que se había acabado, que la traición era demasiado grande, que la confianza se había roto irrevocablemente. Pero la verdad era que seguía queriendo a Noel.
A pesar del dolor y la rabia, a pesar de sentirse engañada, no podía imaginarse la vida sin él. No sé si podré volver a confiar en él, dijo en voz baja. No sé si podré mirarle y no pensar en lo que me ha ocultado. Date tiempo, le aconsejó Ellen. No tomes una decisión ahora, cuando tus emociones aún están frescas. Piensa en lo que es realmente importante para ti. Fiona asintió, agradecida por la sabiduría de su hermana. Pasaron el resto del día juntas, haciendo lo de siempre: cocinar, ver una película, trabajar en el jardín. Ellen no presionaba, no exigía decisiones, simplemente estaba allí para ellas, y eso ayudaba. Por la noche, mientras estaban sentadas en el porche viendo la puesta de sol, sonó el teléfono de Fiona. No él. No tienes que contestar, dijo Ellen. No, está bien. Fiona respiró hondo y aceptó la llamada. ¿Hola? Fiona, la voz de Noel sonaba tensa. Necesito hablar contigo. Es importante. Te escucho, dijo ella tratando de mantener la voz neutra. Por teléfono no, respondió él. ¿Puedo ir a casa de Ellen o quedar en algún sitio? Fiona dudó. No estaba segura de estar preparada para verlo tan pronto. Por favor, añadió Noel. Es muy importante. Algo en su voz la hizo estar de acuerdo. De acuerdo. Ven a casa de Ellen. Terminó la llamada y se volvió hacia su hermana. Noel viene hacia aquí. Dice que es importante. ¿Quieres que me vaya cuando llegue?, preguntó Ellen. No, dijo Fiona negando con la cabeza. Quédate, por favor. Noel llegó 40 minutos después. Cuando Fiona abrió la puerta, le llamó la atención su aspecto demacrado. Pálido, con los ojos hundidos, con una barba incipiente que normalmente se afeitaba con cuidado. Pasa, dijo haciéndose a un lado. Noel asintió a Ellen, pero enseguida se volvió hacia Fiona. Necesito decirte algo. Hoy he hablado con mis padres. Sobre Nathan. Fiona señaló el sofá. Siéntate. Cuéntamelo. Noel se hundió en el borde del sofá, juntando las manos con nerviosismo. Nathan salió de la cárcel hace 3 meses. ¿De la cárcel?, repitió Fiona. Sí, asintió Noel. Había pasado los últimos 6 años en la cárcel por fraude y falsificación. Al parecer seguía utilizando nuestras similitudes para sus maquinaciones. Hacerse pasar por otras personas, estafar a bancos, compañías de seguros. Fiona se quedó en silencio, intentando dar sentido a esta nueva información. Y eso no es todo, continuó Noel. Los padres dijeron que Nora había estado en contacto con él todo este tiempo, ayudándole con dinero, visitándole en la cárcel. Y ella le habló de mí, sobre nosotros, sobre nuestra vida. Tu hermana, dijo Fiona lentamente. ¿Nos estaba siguiendo? No exactamente, dijo Noel negando con la cabeza. Pero sabía dónde vivíamos, dónde trabajaba yo. Sabía lo suficiente para que Nathan pudiera encontrarnos cuando salía. ¿Y esta mujer, Chloe?, preguntó Fiona. ¿Quién es? Su novia, respondió Noel. Se conocieron poco antes de su detención. Le ha estado esperando todos estos años, y ahora le está ayudando para vengarse de mí. ¿Venganza? ¿Por qué? ¿Por vivir tu vida mientras él estaba en prisión? Por no ayudarle cuando le detuvieron, dijo Noel con amargura. Por no darle dinero para abogados, por no pedir una reducción de condena. Por, dijo, abandonarle como todo el mundo. Fiona miró a su marido, viendo el dolor y la culpa en sus ojos. «¿Te sientes culpable?», dijo. «¿Crees que deberías haberle ayudado, a pesar de todo lo que ha hecho?» «Es mi hermano», respondió Noel con sencillez. «A pesar de todo, es mi hermano. Y sí, una parte de mí se siente culpable por haberle dado la espalda». «¿Y Nora?», preguntó Fiona. «¿También te sientes culpable por distanciarte de ella?» Noel asintió. «Todos los días», pero estaba muy enfadado con ella por haberse puesto del lado de Nathan, por elegirle a él antes que a mí, y ese resentimiento creció con los años. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Fiona en voz baja. «¿Por qué te lo guardaste todo para ti?». Noel la miró con ojos llenos de dolor. «Porque me avergonzaba, avergonzado de mi familia disfuncional, de mi hermano criminal, de mi hermana que eligió su bando. Quería empezar de nuevo, contigo, ser simplemente Noel, no ese tío con un hermano gemelo en la cárcel». Fiona guardó silencio, meditando sus palabras. Comprendía ese deseo de dejar atrás el doloroso pasado, de empezar de nuevo, pero seguía sin poder deshacerse del sentimiento de traición.
Hay algo más, dijo Noel tras una pausa, con voz temblorosa. Chloe está embarazada. ¿Qué? Fiona lo miró fijamente. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Nathan afirma que el bebé es mío, dijo Noel en voz baja. Fiona sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero eso es imposible. No conocías a esa mujer antes de anoche. No la conocía, asintió Noel. Pero Nathan se hizo pasar por mí y dice que Chloe y él llevaban viéndose más de un año, que se quedó embarazada pensando que se acostaba conmigo. Es una locura, susurró Fiona. Es una completa locura. Lo sé, asintió Noelle. Pero Nathan amenaza con demandar por paternidad, utilizar nuestro parecido genético para demostrar que el bebé es mío. Y si la prueba de ADN muestra una coincidencia. Pero eso es una locura, exclamó Fiona. Sois gemelos idénticos. Claro que el ADN coincidirá. Pero podéis demostrar que nunca conocisteis a esa mujer. ¿Cómo? Preguntó Noel con amargura. No tengo coartada para todos los días del último año. Y Nathan sabe cómo manipular a la gente para que le crea. Y Chloe está totalmente de su lado. Ella dirá lo que él quiera que diga. ¿Pero por qué iban a hacer eso? Fiona negó con la cabeza. ¿Por qué una venganza tan elaborada? Dinero, respondió Noel con sencillez. Nathan quiere que pague la manutención del hijo que en realidad es suyo. Y además, quiere arruinarnos la vida, nuestra familia. Igual que yo arruiné su vida al no acudir en su ayuda cuando la necesitaba. Fiona miró a su marido, viendo lo destrozado que estaba, lo aplastado que estaba por esta situación. Una parte de ella quería abrazarlo, consolarlo, decirle que lo superarían juntos. Pero la otra parte, la que aún sangraba por la traición, la mantenía a distancia. No sé qué hacer, Fiona, admitió Noel. No sé cómo luchar contra esto. Y entiendo si no quieres formar parte de esta pesadilla, si decides marcharte. En sus palabras, Fiona oyó dolor, pero también humildad, como si ya hubiera aceptado que la había perdido, que su matrimonio se había roto para siempre. Necesito pensar, dijo ella levantándose. Necesito tiempo, Noel. Son demasiadas cosas de golpe. Él asintió, sin intentar retenerla. Lo entiendo. Solo que sepas que te quiero. Pase lo que pase, decidas lo que decidas, siempre te querré. Cuando Noel se marchó, Fiona volvió con Ellen al porche. Se sentaron en silencio mirando el cielo estrellado. ¿Qué vas a hacer? Preguntó por fin Ellen. Fiona negó con la cabeza. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Realmente no lo sabía. Su mundo se había vuelto del revés. Todas sus certezas se habían hecho añicos. Pero de una cosa estaba segura. No podía volver a su casa, no ahora. Necesitaba espacio, tiempo para pensar, para curarse. Así que aceptó la oferta de Ellen de quedarse con ella todo el tiempo que hiciera falta. Me quedaré aquí, dijo, hasta que decida qué hacer a continuación. Ellen la abrazó, y en ese abrazo Fiona por fin se permitió lo que había estado conteniendo todo el día. Lágrimas. Lágrimas por la confianza perdida, por las ilusiones rotas, por el hecho de que su vida con Noel nunca volvería a ser la misma. La primera semana en casa de Ellen fue un borrón. Fiona se despertaba cada mañana con una sensación de pesadez en el pecho, como si alguien le hubiera puesto una piedra en el corazón. Realizaba mecánicamente su rutina diaria. Se levantaba, se lavaba, se vestía, tomaba el desayuno que Ellen había preparado. Pero todo le parecía irreal, que le estaba sucediendo a otra persona. El director de la escuela, enterado de sus problemas familiares, le dio una semana de permiso. Tómate tiempo para ti, Fiona, le dijo por teléfono. Tus alumnos no van a ir a ninguna parte. Ella agradeció aquella comprensión, la oportunidad de estar a solas con sus pensamientos sin tratar de fingir alegría ante una clase de alumnos de segundo curso. Noel llamaba todos los días, pero ella no contestaba. No podía. No estaba preparada para oír su voz, para hablar de lo ocurrido, para tomar decisiones. Le dejaba mensajes, primero suplicantes, luego comprensivos, luego de negocios. Tenemos que hablar de cosas prácticas, dijo en el último mensaje. Sobre la casa, las facturas, la división de bienes.
Por favor, llámame cuando estés lista. Divorcio. La palabra no había sido pronunciada, pero flotaba en el aire, inevitable, como una tormenta después de un día sofocante. Ellen estaba allí para ella, sin imponer su apoyo, pero sin dejar a su hermana sola tampoco. Cocinaba, traía el té, a veces se sentaba junto a un libro mientras Fiona miraba por la ventana, absorta en sus propios pensamientos. Necesitas algo que hacer, dijo Ellen al séptimo día. Algo que te haga moverte. ¿Quizá un paseo? ¿O una excursión a la ciudad? Fiona negó con la cabeza. Hoy no. No estoy preparada. Fiona. Ellen se sentó a su lado y le cogió la mano. Entiendo que estés dolida, que te sientas traicionada, engañada, pero no puedes quedarte aquí sentada para siempre, dejando que la vida pase de largo. Eso no va a resolver el problema. ¿Qué lo resolverá?, preguntó Fiona con amargura. ¿Qué me va a devolver 10 años de mi vida desperdiciados con un hombre al que ni siquiera conocía? Lo conoces, dijo Ellen en voz baja. Quizá no todos los detalles de su pasado, pero conoces su corazón, su carácter. Que te ocultara la existencia de un hermano y una hermana no invalida todo lo que hay entre vosotros. No se trata solo de eso, Fiona negó con la cabeza. Se trata de confianza, el hecho de que no confiara en mí lo suficiente como para contarme una parte tan importante de su vida. Y ahora quiere el divorcio. Quiere dividir la propiedad como si fuéramos extraños. ¿Es eso lo que quiere?, preguntó Ellen. ¿O es lo que tú crees?, se preguntó Fiona. ¿Realmente Noel quería el divorcio? ¿O había interpretado así sus mensajes porque pensaba que su relación estaba irremediablemente rota? No lo sé, admitió. No estoy preparada para hablar con él. Ahora mismo no. De acuerdo, asintió Ellen. Pero tienes que seguir adelante, al menos dando pequeños pasos. A la mañana siguiente, Fiona se levantó antes de lo habitual. Su hermana aún dormía y la casa estaba en silencio. Se preparó un café y salió al porche. La mañana era fresca, con una ligera bruma que se elevaba sobre el jardín. Algo en aquella imagen, en aquella tranquilidad y novedad del día, le llegó al alma. Quizá Ellen tenía razón. Tal vez tuviera que empezar a moverse, aunque fuera a pequeños pasos. Llamó al director del colegio y le dijo que estaba lista para volver al trabajo. Parecía sorprendido pero contento. Nos encantaría verte, Fiona. Los niños te echan de menos. Pensar en sus alumnos, en sus caras abiertas y su genuino entusiasmo la hizo sonreír por primera vez en muchos días. De vuelta al aula, Fiona sintió que se disipaba un poco la pesadez que llevaba consigo. Los niños la saludaron con gritos de alegría y sus colegas la recibieron con abrazos cálidos y palabras alentadoras. Patricia Kent, la misma que había visto a Noel, o, como Fiona comprendió ahora, a Nathan, en el restaurante con Chloe, se acercó a ella durante la pausa del almuerzo. He oído que lo estás pasando mal, dijo sentándose a su lado. Si necesitas hablar o simplemente compañía para comer, siempre estoy cerca. Fiona asintió, agradecida por la oferta, aunque todavía no estaba dispuesta a compartir sus preocupaciones. Gracias, Patricia. Es un momento difícil. Lo comprendo, sonrió Patricia con suavidad. Yo me divorcié hace 3 años. Fue como si el mundo se viniera abajo. Pero luego, entonces encuentras unos nuevos cimientos, una nueva base, y todo se vuelve diferente, pero bueno a su manera. Fiona miró a su colega con sorpresa. Nunca se había imaginado a Patricia pasando por algo así. La mujer siempre había parecido tan segura de sí misma, tan íntegra. Gracias, repitió. Agradezco tu apoyo. El trabajo había sido la salvación de Fiona. En el aula, entre los niños, podía olvidarse de sus problemas durante unas horas, concentrarse en otra cosa. Por las tardes, cuando volvía a casa de Ellen, ya no se quedaba sentada mirando al vacío, sino que ayudaba con la cena, veía la televisión, a veces incluso se reía con los chistes de su hermana. Pero por la noche, sola en una habitación oscura, seguía sintiendo dolor, amargura, soledad. A veces lloraba, metida en la almohada para que Ellen no la oyera. A veces se quedaba tumbada, mirando al techo, intentando comprender cómo su vida, tan estable y predecible, podía desmoronarse en una noche. La tercera semana después de marcharse de casa, Fiona respondió por fin a la llamada de Noel.
Le temblaban las manos cuando se llevó el teléfono a la oreja. ¿Diga? Su voz sonaba insegura. Fiona, exhaló Noel, como si no pudiera creer que hubiera contestado. ¿Qué tal estás? Estoy bien, mintió ella. Estoy en casa de Ellen, de vuelta al trabajo. Eso está bien, dijo tras una pausa. Me alegro de que no estés sola. Se hizo el silencio. Había que decir tantas palabras, pero ninguna sabía por dónde empezar. Has llamado por cosas prácticas, dijo finalmente Fiona, aferrándose a lo concreto, a algo tangible en este mar de incertidumbre. Sí, Noel sonó aliviado de que la conversación por fin avanzara. Hipoteca, facturas, todo eso. Puedo seguir pagando por ahora, pero tenemos que decidir qué hacer con la casa a largo plazo. ¿Quieres venderla? Preguntó Fiona, sintiendo que se le apretaba el corazón al pensar en separarse de la casa que habían elegido juntos, reformada, donde pensaban pasar su vida. No lo sé, respondió Noel con sinceridad. No sé lo que quiero, Fiona, excepto que vuelvas. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de dolor no expresado y esperanzas insatisfechas. No puedo, dijo ella en voz baja. Ahora no, quizá nunca. Lo comprendo. La voz de Noel sonaba resignada. Pero quiero que sepas que esperaré, el tiempo que haga falta. Y si decides que no puedes perdonar, lo entiendo. Haré todo lo que pueda para que el proceso te resulte lo menos doloroso posible. Después de esa conversación, Fiona se sintió extrañamente aliviada. Era como si al hablar con Noel, al oír su voz, su dolor y su remordimiento, hubiera dado el primer paso hacia la curación. No estaba preparada para perdonar, no estaba preparada para volver atrás, pero estaba preparada para al menos reconocer la realidad de la situación y empezar a afrontarla de alguna manera. Ellen notó el cambio. «Te ves más ligera», dijo durante la cena. «Hablé con Noel», admitió Fiona, «sobre la casa, sobre las facturas, sobre el futuro, aunque no directamente». «Es una buena señal», asintió Ellen. «El diálogo es el primer paso hacia la curación. Tanto si decidís estar juntos como separados, tenéis que aprender a hablaros de nuevo». Fiona estuvo de acuerdo, y la siguiente vez que Noel la llamó, contestó sin vacilar. Hablaron de cosas prácticas, cosas que pagar, cosas que ella quería sacar de la casa, la posibilidad de alquilarla temporalmente hasta que tomaran una decisión definitiva. Y poco a poco, a través de estas conversaciones sobre cosas concretas y mundanas, empezaron a comunicarse de nuevo. No como marido y mujer, pero al menos como dos personas que se preocupaban por su pasado común y querían resolver problemas comunes de forma civilizada. Una tarde, aproximadamente un mes después de aquella fatídica cena, Fiona estaba sentada en una cafetería cercana a la escuela, revisando los deberes de sus alumnos. Había adquirido una nueva costumbre. En lugar de ir directamente a casa de Ellen, se pasaba por aquel acogedor local, pedía un té y se quedaba 1 o 2 horas trabajando o simplemente observando a los clientes. Era su propio espacio, su tiempo para sí misma. Levantó la vista y vio a una mujer que entraba en la cafetería. Tardó un segundo en reconocerla. Chloe Baxter, perfectamente peinada y con un maquillaje impecable, aunque con ropa más modesta que la que había llevado aquella tarde. Fiona se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Chloe no reparó en ella y se dirigió directamente al mostrador para hacer su pedido. El primer impulso de Fiona fue alejarse para evitar un encuentro incómodo y potencialmente desagradable. Pero algo la retuvo. Tal vez el deseo de comprender quién era realmente aquella mujer. Tal vez la necesidad de enfrentarse a uno de los símbolos de la destrucción de su matrimonio. Chloe, después de tomar su café, se dio la vuelta y por fin vio a Fiona. Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Claramente no había esperado encontrar aquí a la señora Palmer. Durante unos segundos se quedaron mirándose, y luego, para sorpresa de Fiona, Chloe se dirigió hacia su mesa. «Señora Palmer», dijo deteniéndose frente a ella, «no esperaba verla aquí». «Trabajo cerca», contestó Fiona, sorprendida de su propia tranquilidad. Chloe parecía insegura, lo que no era habitual en esta mujer, siempre segura de sí misma. «¿Yo? ¿Puedo sentarme? ¿Un momento?» Fiona dudó, pero luego asintió. La curiosidad pudo más que la aversión. Chloe se hundió en la silla de enfrente, sujetando con fuerza su taza de café. «Quería disculparme», dijo bruscamente, «por lo de la otra noche.
por todo lo que pasó. Fiona la miró con incredulidad. ¿En serio? Creía que te lo estabas pasando bien. Chloe bajó los ojos. Yo no estoy orgullosa de mi participación en todo esto. Nathan puede ser muy persuasivo, y realmente creí que estaba haciendo lo correcto al ayudarle a conseguir justicia. ¿Justicia? Fiona enarcó una ceja. ¿Arruinar el matrimonio de otra persona es justicia? Sé cómo suena, suspiró Chloe. Pero Nathan me contó la historia de cómo su hermano lo traicionó. Lo dejó pudrirse en la cárcel. Le robó la vida. Y yo lo creí. Quise ayudar. ¿Y ahora? Preguntó Fiona, aún sin saber de qué iba esta conversación. Ahora empiezo a ver el otro lado de la historia, dijo Chloe en voz baja. Nathan no es el hombre que yo creía. Me... me está manipulando, me está utilizando como a ti. Fiona miró atentamente a la mujer que tenía enfrente, intentando ver si era sincera o si se trataba de otra manipulación. Pero en los ojos de Chloe vio algo parecido al miedo genuino. «No estás embarazada, ¿verdad?», preguntó Fiona. «¿Era mentira?». Chloe negó con la cabeza. «No, estoy embarazada. Del cuarto mes. Pero Nathan dice ahora que el bebé podría no ser suyo. Que me acosté con Noel cuando se hacía pasar por él. Eso no es verdad. Siempre supe con quién estaba. Pero Nathan necesita un arma contra su hermano. Y...» Dejó de hablar, pero Fiona comprendió. Nathan estaba utilizando el embarazo de Chloe como arma contra Noel, para exigirle dinero o simplemente para hacerle daño. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Fiona. «¿Qué es lo que quieres?». Chloe tomó un sorbo de café, reflexionando. «No lo sé. Quizá redención o simplemente que alguien sepa la verdad». Estaba cansada de las mentiras, de los juegos de Nathan. Pensé que lo amaba, que él me amaba, pero ahora ni siquiera sé si es capaz de tener sentimientos reales. De repente, Fiona sintió una extraña conexión con esta mujer. Ambas habían sido engañadas, utilizadas en juegos ajenos. La única diferencia era que Fiona era la víctima, y Chloe, primero cómplice y luego también víctima. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Fiona. «Irme», respondió Chloe. «Lo más lejos posible de Nathan. Empezar una nueva vida para mí y el bebé. Ya he pedido el traslado a otra clínica de Seattle. Mi hermana vive allí. Puede ayudarnos». Fiona asintió, sin saber qué decir. Una parte de ella seguía enfadada con Chloe por haber contribuido a destruir su matrimonio, pero la otra parte la veía como una mujer confundida que también era víctima de una relación tóxica. «Espero que todo te salga bien», dijo finalmente. Chloe terminó su café y se levantó. «Gracias, y siento mucho lo que ha pasado. Espero que Noel y tú podáis, no sé, encontrar alguna forma de seguir adelante. No merece pagar por los pecados de su hermano». Con esas palabras se marchó, dejando a Fiona sumida en sus pensamientos. Conocer a Chloe le había dado de repente una nueva perspectiva. Todo este mes había estado pensando en su dolor, en su decepción, pero ahora pensaba en Noel, en lo que había pasado. Tener un hermano como Nathan debía de ser un calvario. Quizás tal vez su deseo de dejar atrás el pasado, de empezar de nuevo, no fuera tanto una mentira como una forma de protegerse a sí mismo y a su nueva vida. Eso no significaba que estuviera dispuesta a perdonar y olvidar. La confianza se había roto, y no sería fácil, si no imposible, reconstruirla. Pero por primera vez en mucho tiempo, Fiona sintió que veía la situación con más claridad, con más objetividad. Por la noche le contó a él en su encuentro con Chloe. Su hermana la escuchó atentamente, sin interrumpirla. «¿Qué te ha parecido?», preguntó cuando Fiona hubo terminado. «No lo sé», respondió Fiona con sinceridad. «Una parte de mí sigue enfadada con ella, pero una parte de mí la comprende. En cierto modo, ella también es la víctima de Nathan». «¿Y Noel?», preguntó Ellen con cautela. «¿Qué sientes por él ahora?», se preguntó Fiona. «¿Qué siente? ¿Ira? Sí, todavía. ¿Decepción? Sí, claro. Pero también había algo más. ¿Comprensión? ¿Simpatía? Tal vez incluso nostalgia. Le echo de menos», admitió finalmente. «Lo que teníamos, nuestra vida juntos. Pero no sé si podré recuperarlo. Han pasado demasiadas cosas». «Quizá no se trate de recuperar el pasado», dijo Ellen suavemente. «Quizá se trate de construir algo nuevo. Algo basado en la honestidad
en la aceptación total de la otra, con todo el pasado, con todos los errores. Fiona miró a su hermana, reflexionando sobre sus palabras. Quizá Ellen tuviera razón. Quizá no se pueda recuperar lo destruido, pero sí construir algo nuevo sobre las ruinas. No sé si estoy preparada para eso, dijo. Nadie dice que tengas que decidirlo ahora mismo, sonrió Ellen. Tienes tiempo. Solo no cierres la puerta del todo, ¿vale? Fiona asintió, sintiendo que algo se ablandaba en su interior. No sabía qué le depararía el futuro, si volvería a confiar plenamente en Noel, si volvería a estar con él. Pero empezaba a darse cuenta de que su matrimonio no había sido perfecto, ni siquiera antes de la llegada de Nathan. Había problemas que ella prefería ignorar. La inmersión de ella en su trabajo, los sueños no realizados de él, su mutua reticencia a hablar de cosas difíciles. Quizá esta destrucción era necesaria para que pudieran ver esos problemas y resolverlos, o admitir por fin que sus caminos se habían desviado. Aquella noche, tumbada en la cama, Fiona no lloró por primera vez en mucho tiempo. En lugar de eso, pensó en el futuro, en las posibilidades que tenía por delante. La vida con Noel, la vida sin él. Ambos caminos parecían igual de probables, y por primera vez no sintió horror al pensar en ninguno de ellos. Empezaba a creer que podría afrontar cualquiera de las dos, que podría sobrevivir e incluso encontrar una nueva felicidad, cualquiera que fuese su elección. Era una pequeña revelación, pero le daba fuerzas. La fuerza que necesitaba desesperadamente para el siguiente paso, fuera cual fuera. 6 meses pasaron volando como un día. El invierno fue sustituido por la primavera, luego por el verano, y finalmente, el otoño tomó el relevo, pintando de dorado y púrpura los árboles de Bloomington. Fiona estaba de pie junto a la ventana de su nuevo piso, mirando cómo el viento jugaba con las hojas caídas en la acera. Tomó un sorbo de café de su taza favorita, disfrutando del momento de tranquilidad antes de que empezara la jornada laboral. La vida había cambiado. Después de 2 meses en casa de Ellen, Fiona había encontrado un piso pequeño, pero acogedor, más cerca del centro de la ciudad. Su casa y la de Noel estaban en venta, y aunque aún no se había encontrado comprador, el agente inmobiliario estaba seguro de que solo era cuestión de tiempo. Los papeles del divorcio habían concluido hacía 4 meses, y el proceso había seguido su curso sin demasiados conflictos ni dramas. Fiona miró el reloj y se apresuró a hacer las maletas. Su nuevo trabajo en el colegio privado Riverdale empezaba a las 8:30 y no quería llegar tarde. Pasar de la escuela pública a la privada había sido un giro inesperado en su carrera, pero cuando el director de Riverdale le ofreció el puesto de directora de primaria, no pudo rechazarlo. Un sueldo más alto, más libertad creativa para diseñar el plan de estudios, menos burocracia. Todo eso lo convertía en el trabajo soñado para cualquier educador. Fiona sonrió al recordar lo nerviosa que había estado antes de la entrevista. Ellen la había ayudado a elegir un atuendo e incluso le había regalado sus pendientes favoritos para que le dieran buena suerte. Patricia Kent le envió un mensaje de apoyo la mañana anterior a la reunión. Incluso Noel, al enterarse de la oportunidad, escribió un breve pero sincero: «Te lo mereces. Estoy seguro de que verán lo gran educadora que eres». Su comunicación a lo largo de los meses se hizo casi amistosa. No sin dolor, no sin pausas incómodas y momentos de tensión, pero aprendieron a hablar de nuevo, a discutir asuntos prácticos e incluso a compartir de vez en cuando noticias de sus vidas. A través de Noel, Fiona se enteró de que Chloe no se había ido a Seattle después de todo, como había planeado. En lugar de eso, se había quedado en Bloomington, rompiendo su relación con Nathan, quien, según resultó, tenía problemas más serios con la ley que un simple fraude. Fiona no conocía los detalles y no quería saberlos. Se alegraba de que Chloe hubiera encontrado la fuerza para alejarse de una relación tóxica, pero el hombre seguía siendo para ella un símbolo de la destrucción del matrimonio, independientemente de su propio papel como víctima. Inesperadamente para Fiona, Noel empezó a salir con Chloe. Al principio solo para asegurarse de que estaba bien tras su ruptura con Nathan, luego con más regularidad. No se lo ocultaba a Fiona, pero tampoco lo anunciaba. Ella se enteró por casualidad, por un conocido común, y sintió una extraña punzada de algo parecido a los celos.
pero lo reprimió rápidamente. Los caminos de Noel y ella se habían separado, y él tenía derecho a hacer su vida como mejor le pareciera, incluso si eso incluía a la mujer que una vez había formado parte de su destrucción. Fiona cerró la puerta del piso y bajó a su nuevo coche. Un pequeño Honda Civic plateado que había comprado con parte del dinero de la venta del coche que ella y Noel habían compartido. Él había insistido en que ella se quedara con la mayor parte, razonando que a él le resultaría más fácil comprarse un coche nuevo con su sueldo de electricista. Fue una de las muchas veces que Fiona le vio como el hombre bondadoso con el que se había casado. De camino al trabajo, encendió la radio. Sonaba una de las canciones que ella y Noel habían adorado al principio de su relación. Esas coincidencias solían causarle dolor y nostalgia, pero ahora podía escuchar la melodía casi con cariño, recordando las cosas buenas, sin dejar que la amargura de cómo habían terminado las cosas envenenara los recuerdos agradables. El día en el colegio transcurrió como de costumbre. Reuniones con los profesores, revisión de los planes de clase, resolución de pequeños conflictos entre niños y padres. A Fiona le encantaba este trabajo. Le encantaba la sensación de hacer algo importante que afectaba positivamente a la vida de los niños. Patricia tenía razón. La vida no se acaba con el divorcio. Simplemente toma un camino diferente. Por la tarde, Fiona tenía clase de fotografía, otra nueva afición que había encontrado desde su ruptura con Noel. Siempre le había interesado la fotografía, pero nunca había encontrado tiempo para dedicarse en serio a ella. Ahora que su vida era completamente suya, por fin podía seguir sus intereses sin depender de nadie más. La clase la impartía Benjamin Lowe, un fotógrafo profesional con 20 años de experiencia, cuya obra había sido expuesta en galerías de todo el país. Era un profesor estricto pero justo, y Fiona se convirtió rápidamente en una de sus alumnas favoritas. Ben, como pedía que le llamaran, veía en sus fotografías lo que ella no siempre percibía: profundidad, emoción, una forma especial de ver las cosas ordinarias. «Tienes buen ojo, Fiona», le dijo después de una de sus clases, mirando sus fotografías de un parque otoñal. «Ves la belleza en las pequeñas cosas, en las sombras, en los juegos de luz. Eso no se puede enseñar, o está o no está». Fiona se sonrojó ante el cumplido. No estaba acostumbrada a que se fijaran tanto en su trabajo. Ben no solo era un buen profesor, sino también una persona interesante, inteligente, con un sutil sentido del humor, atento a los detalles. Poco a poco su comunicación fue más allá del aula. Al principio fue una conversación sobre fotografía, tomando un café después de clase. Luego encuentros fortuitos en la ciudad, paseos fotográficos conjuntos por los lugares pintorescos de Bloomington. Y luego, sin que Fiona lo supiera, se convirtió en algo más. Su primera cita de verdad había sido hacía un mes. Ben la había invitado a una exposición de fotografía en una galería local, y después habían cenado en un pequeño restaurante italiano. La velada estuvo llena de risas, conversaciones interesantes y esa emoción especial que se produce cuando dos personas empiezan a conocerse. «¿Sabes qué me ha llamado la atención de tus fotos?», preguntó Ben mientras esperaban el postre. «Siempre hay una historia en ellas. No solo una foto bonita, sino un momento de una vida grande y complicada. Es un don poco común poder contar una historia a través de un solo fotograma». Fiona sonrió, conmovida por sus palabras. «Quizá porque estoy viviendo mi propia historia. Estoy aprendiendo a ver el todo a través de los fragmentos». «¿Divorcio?», preguntó Ben en voz baja. Ella asintió, sin sorprenderse de que él lo hubiera adivinado. El anillo de boda había desaparecido de su dedo hacía 3 meses, pero la raya pálida en su piel aún permanecía como un recordatorio del pasado. «Yo pasé por lo mismo hace 5 años», dijo. «Es como el fin del mundo, ¿verdad? Sientes que nunca volverás a ser feliz, que todo lo bueno ha quedado atrás». «¿Y después?», preguntó Fiona. «Y entonces te das cuenta de que la vida continúa», sonrió Ben, «y que a veces tienes que perder algo para encontrarte a ti mismo». Aquellas palabras se le quedaron grabadas a Fiona, resonando en su cabeza en momentos de duda y cansancio, para encontrarse a sí misma. Quizá eso era lo que había estado haciendo todos estos meses: redescubrirse a sí misma, sus deseos, sus posibilidades, y daba miedo, pero también era asombroso al mismo tiempo. Después de su clase de fotografía, Fiona decidió pasar por el supermercado. Su nevera necesitaba reponerse y planeaba invitar a Ellen y a Ben a cenar este fin de semana.
La primera vez que su hermana y su nuevo amigo, compañero, aún no estaba preparada para llamarle novio, ya se conocerían. El supermercado no estaba abarrotado. Fiona empujaba el carrito sin prisa por los pasillos, pensando en el menú de la cena del sábado. Algo sencillo pero elegante. Tal vez salmón con romero y patatas fritas, o pechugas de pollo con salsa de vino. Estaba tan sumida en sus pensamientos que no se fijó en la pareja que había junto al estante de la comida para bebés. Noel tenía su aspecto habitual, un poco cansado tras un día de trabajo, con su camisa azul y sus vaqueros favoritos. A su lado estaba Chloe, visiblemente cambiada con el paso de los meses. Su vientre se había redondeado, delatando el avanzado estado de gestación. Su aspecto era más suave de lo que Fiona la recordaba, más natural, sin un maquillaje perfecto ni un peinado elaborado. Hablaban en voz baja, estudiando los tarros de comida para bebés, y había intimidad en sus posturas, en la forma en que Noel se inclinaba ligeramente hacia Chloe para mostrarle algo de la etiqueta. Fiona se quedó paralizada, sin saber qué hacer. ¿Pasar desapercibida? ¿Saludar? ¿Fingir que no se había dado cuenta? Pero la decisión estaba tomada. Chloe levantó la vista y la vio. Sus miradas se cruzaron al otro lado del pasillo, y el rostro de Chloe mostró sorpresa y luego algo parecido a la vergüenza. Tocó el brazo de Noel e hizo un gesto con la cabeza hacia Fiona. Él se dio la vuelta y su rostro también cambió, volviéndose tenso e inseguro. Fiona se dio cuenta de que la situación era inevitable y decidió afrontarla con dignidad. Acercó el carrito. «Hola, Noel», dijo tratando de mantener la voz neutra. «Chloe». «Fiona». Noel parecía un poco confuso. «¿Qué tal estás?» «Bien, gracias», asintió ella comprobando que era cierto. Realmente estaba bien, incluso encontrándose a su exmarido con una mujer embarazada a la que una vez había creído su amante. «¿Cómo está usted?» «Bien», respondió Noel, lanzando una rápida mirada a Chloe. «Solo estoy comprando algunas cosas para el futuro». Chloe se puso la mano en la barriga en un gesto protector. «Falta menos de un mes», dijo en voz baja. Fiona asintió, sin saber qué decir. ¿Debía felicitarlas? ¿Preguntar por el sexo del bebé? ¿Hacer como si no le importara? «Está... bueno», dijo finalmente. «Espero que todo vaya bien». «Gracias». Chloe parecía genuinamente agradecida. «Y... me alegra ver que te va bien. Se te ve contenta». Fiona se sorprendió por aquella observación. ¿Se reflejaba tan claramente la felicidad en su rostro? ¿O era solo un comentario cortés? «Sí, me va bien», respondió. «Nuevo trabajo, nuevas aficiones. La vida sigue». Noel la miró con una expresión ilegible. «Me he enterado de tu ascenso. Te felicito. Siempre te lo has merecido». «Gracias». Fiona se sintió extrañamente reconfortada por sus palabras. «¿Cómo va tu trabajo? ¿Sigues teniendo muchas llamadas de urgencia?» «En realidad, yo también he cambiado de trabajo», dijo Noel, con un brillo en los ojos que ella recordaba de sus mejores tiempos. «He montado mi propio taller de reparación de motos antiguas. Aún es pequeño, pero me va bien». Fiona estaba realmente sorprendida y encantada. «¿En serio? Noel, este es tu sueño». «Me alegro mucho de que por fin te hayas decidido». Él sonrió y por un momento solo fueron dos personas que una vez se habían amado y seguían deseándose lo mejor. «Sí, a veces hay que arriesgarse, ¿no? Dejar de postergar la vida». Fiona asintió, dándose cuenta de la profundidad de aquellas palabras. ¿Cuántas veces habían aplazado ambas sus sueños, sus deseos, pensando que quedaba más tiempo por delante? Chloe las miró con una expresión ilegible, pero sin la ira o los celos que Fiona podría haber esperado. En cambio, en sus ojos se leía algo parecido a la comprensión. «Probablemente deberíamos irnos», dijo Chloe en voz baja. «Tengo cita con el médico dentro de una hora». Noel asintió, volviendo a la realidad. «Sí, por supuesto». «Ha sido un placer verte, Fiona». «Lo mismo digo», respondió, y para su sorpresa lo decía en serio. «Buena suerte a los dos». «Y... con el bebé». Se despidieron y Fiona siguió comprando, extrañamente mareada. Esperaba que este encuentro fuera doloroso, que despertara viejas emociones. Dolor, ira, arrepentimiento. Pero en lugar de eso, se sintió casi en paz, como si por fin hubiera pasado la última página de un largo libro. De vuelta a casa con la compra,
Fiona pensó en lo extraño que había resultado todo. Noel y Chloe esperando un bebé. Ella misma empezando una nueva relación, una nueva carrera. Era como si el desastre que había parecido el final de todo fuera en realidad un punto de inflexión. Un punto de inflexión que había puesto sus vidas en nuevos caminos. Por supuesto, no podía decir que había perdonado completamente a Noel por sus mentiras, por ocultarle una parte tan importante de su vida. Tampoco podía decir que perdonara a Chloe por haber contribuido a destruir su matrimonio, aun sabiendo que ella también había sido víctima de las manipulaciones de Nathan. Pero ya no guardaba ese resentimiento como una pesada losa en su corazón. Lo dejaba estar, pero no permitía que determinara su futuro. Fiona recordó las palabras de Ben sobre cómo a veces hay que perder algo para encontrarse a uno mismo. Puede que hubiera perdido su matrimonio, pero había encontrado un nuevo yo, más fuerte, más segura de sí misma, más dispuesta a asumir riesgos y a seguir sus deseos. En casa, guardó la compra, se duchó y se sentó en el sofá con el álbum de fotos que había empezado a guardar desde que empezó las clases. Fotos de parques, edificios, transeúntes al azar. Cada una contaba una historia. Cada una era una pequeña ventana a un momento en el tiempo. Ben tenía razón. Siempre había una historia en sus fotos, porque ella misma era una historia, en constante evolución y cambio. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Ben. Hola, dijo sonriendo al auricular. Hola, su voz era cálida y tranquila. ¿Qué tal el día? Interesante, respondió ella sin entrar en detalles sobre el encuentro en el supermercado. Aquello era su pasado, y Ben probablemente su futuro. ¿Y tú? Muy bien. Tengo confirmación de la galería para la exposición del próximo mes. Y me preguntaba si me dejarías incluir un par de tus piezas. Son realmente buenas, Fiona. Se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Mis cuadros? ¿En una exposición de verdad? ¿Por qué no? Podía oír la sonrisa en su voz. Tienes talento. Es hora de que el mundo vea tu perspectiva. Fiona sintió un calor derramarse en su interior. Hace 6 meses, nunca habría creído que sus fotos de aficionada podrían acabar en una exposición, que podría empezar una nueva relación, que podría ser feliz sin Noel, que podría construir una nueva vida a partir de los fragmentos de la anterior. Me lo pensaré, dijo, sabiendo ya que estaría de acuerdo. Gracias, Ben. Tras la conversación, Fiona salió al balcón de su piso y contempló el atardecer de Bloomington. Las luces de la ciudad centelleaban en la oscuridad como estrellas, recordándole las infinitas posibilidades, los muchos caminos que podía elegir. No sabía qué le depararía el futuro, si su relación con Ben duraría, si la fotografía se convertiría en algo más que un pasatiempo. ¿Cómo le iría en su carrera en su nueva escuela? Pero sabía una cosa. Pasara lo que pasara, ella podría manejarlo. Porque ya había sobrevivido a lo peor, a la pérdida de lo que creía que eran los cimientos de su vida. Y no solo había sobrevivido, sino que había encontrado una nueva base, un nuevo equilibrio. Encontrarse con Noel y Chloe en el supermercado fue como el último punto de una larga sentencia. Una sentencia que empezó con dolor y traición y terminó, extrañamente, con una especie de aceptación. No el perdón, no estaba segura de haber perdonado nunca del todo, sino la aceptación de que la vida continúa, que a veces algo mejor, algo más real, puede nacer de situaciones dolorosas. Fiona respiró hondo, disfrutando del aire fresco del otoño. Estaba preparada para un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo que estaba escribiendo sola, según sus propias reglas, siguiendo sus deseos y sueños. Y por muy doloroso que fuera lo que la había llevado hasta ese punto, no podía evitar admitirlo. Tal vez había merecido la pena.